Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Los saludamos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día martes 11 de mayo del 2021. Es un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Les pedimos que si les gusta el programa, por favor, obsequienos un like, un me gusta y también compartan nuestro programa. ¿Qué tal, Hola, Alicia? Te saludo cuando son las 10 de la mañana justo de este día martes. Fíjate qué puntuales somos, ¡Qué Javier. puntualidad! ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues mire, este programa debió haber empezado a las 9:30, pero nos gusta ser puntuales, las 10 en punto. Así ¿Sí? es, Bueno. así es. Javier, el arma secreta que permitió la supervivencia del Homo sapiens y provocó la extinción de los neandertales. ¿Qué historia, Javier? Todavía estamos empantanados tratando de encontrar qué pasó con estos primos hermanos, con otra rama de seres humanos que debió haberse desarrollado y se truncó, así como sucede en los árboles. Unas ramas se desarrollan, otras no. Bueno, pues salió el Homo sapiens con la rama larga, hasta llegar a ser lo que somos hoy, una plaga sobre el planeta. Pero los neandertales, que era una rama muy robusta, muy fuerte, se truncó en este árbol de la vida. Hace 2 décadas, la idea de que los neandertales eran criaturas primitivas, con un comportamiento más parecido al del resto de homínidos que al del Homo sapiens, se consideraba una certeza en el camino de la evolución humana. Sin embargo, la secuenciación del genoma neandertal y los hallazgos más recientes demuestran que en realidad se trataba de humanos ampliamente parecidos a nosotros, además del largo historial de apareamiento y reproducción entre Homo sapiens y neandertales al cabo de miles de años. Los restos de esta especie humana demuestran que desarrollaron armas para cazar a distancia, realizaron pinturas rupestres e incluso enterraban a sus muertos. No obstante, eso significa que hacían ceremonias, rituales, sí, Javier. Que tenían todo también una cultura. Sí, exactamente, una cultura. No obstante, el camino de la evolución tomó un derrotero decisivo hace 40,000 años, cuando los neandertales desaparecieron en circunstancias que aún no están del todo claras, mientras que el Homo sapiens confirmó su expansión por Eurasia y por el resto del mundo. Una nueva investigación al respecto sugiere que entre todos los factores que sumaron a la consolidación de Homo sapiens, un grupo de 267 genes responsables de la creatividad humana jugaron un papel crucial en la supervivencia de nuestra especie. Me quedé pensando en esos 267 genes que creo que algunos nos tocaron menos, Javier, para la creatividad humana. La investigación realizada en conjunto por la Universidad de Granada, el Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Washington en San Luis descubrió un grupo de 267 genes hallados en Homo sapiens y ausentes en neandertales, también ausentes en chimpancés, que forman una red cerebral compleja encargada de controlar habilidades únicas como la creatividad, la conciencia de sí y el comportamiento cooperativo, lo que llamaríamos ahora estrategias cooperativas o también solidaridad. El estudio publicado en Psiquiatría Molecular de la Naturaleza descubrió que estos genes se encuentran en regiones del cerebro relacionadas con la creatividad y la salud, dos características que influyeron en habilidades cognitivas que, a su vez, otorgaron ventajas únicas a nuestra especie para garantizar su supervivencia. Con un sentido de creatividad superior, surgió el desarrollo tecnológico que propició la creación de herramientas y el planteamiento de nuevas alternativas para resolver problemas. Esta habilidad, combinada con la cooperación entre individuos y el altruismo, estimuló el pensamiento crítico, un pilar que permitió la resolución de conflictos y la flexibilidad de comportamientos
sin poner en riesgo el bienestar colectivo. A la postre, este conjunto de nuevas habilidades llevó a nuestra especie a vivir vidas más largas a través de una mayor resistencia al envejecimiento, las lesiones y las enfermedades de los homínidos, que los homínidos ahora están extintos y pues a ellos no les tocó este desarrollo, Javier, fíjate, resistencia, mayor resistencia a envejecimiento, a lesiones y a enfermedades. Así lo explican los autores de este estudio que tratan de encontrar las causas del exitoso desarrollo y evolución de los Homo sapiens. Al vivir vidas más largas y saludables, los Homo sapiens pudieron haber prolongado el periodo de aprendizaje juvenil y adolescente que facilita y permite la acumulación de conocimiento. Esta es una característica notable de los humanos conductualmente modernos y es un factor importante en el éxito económico y social. Por otro lado, los científicos que participaron en esta investigación concluyeron que la creatividad alentó la cooperación entre los individuos y sus descendientes, permitiendo así la innovación, la flexibilidad de comportamiento y la disposición exploratoria, pilares del desarrollo de la capacidad cognitiva que ayudaron a Homo sapiens a expandirse por Eurasia y todo el mundo con más éxito que otros linajes humanos, provocando además con ello muy probablemente la desaparición de los neandertales. En este trabajo también participó la Universidad de Washington en San Luis, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y la Clínica Menninger de la ciudad de Houston, en Texas, Olga. Y bueno, la verdad, yo estaba escuchando al principio cuando estaban mencionando, bueno, ¿cuánto tiempo duró la simiente de los neandertales comparativamente con los sapiens? Que en la verdad es que los sapiens somos en este momento casi unos niños de brazos en comparación con todos los demás linajes de homínidos que evolucionaron a partir de un primate común y anteriormente de una rama de los simios que se empezaron a evolucionar hace 5 o 6 millones de años hasta llegar finalmente a lo que somos ahora los Homo sapiens sapiens. ¿Qué llevamos de historia? Alrededor de 200,000 años, quizás menos, quizás alrededor de unos 120,000 años. Bueno, los neandertales, Olga, pues remontan casi 650,000 años atrás, y esto pues es digno de reconocerse siempre, de respetarse entre ellos. Claro, sí, definitivamente. Bueno, pues ahí está la primera nota, Olga Alicia, que nos da la entrada a este noticiario en donde vamos a tener todavía una serie de notas muy interesantes. La primera de ellas, Olga, tiene que ver de nueva cuenta con la fundación de esta organización Va por México, antes con toda una serie Sí por México, y que finalmente logró lo que todo el mundo en México sabía que existía, el PRIAN, y en los últimos 7 años, como el PRD también se fue finalmente, lo que queda, los restos del PRD se fueron finalmente confinando y llegando precisamente a esas aguas, ¿no? Para mezclarse con ellos y ahora hacer parte también de esa alianza que originalmente nos lo va a contar en este momento Álvaro Delgado, periodista que está dando mucho de qué hablar después de salir del proceso y de incursionar en la radio. Le crecieron las alas, Javier. Pero le crecieron las alas de una manera extraordinaria y ahora Álvaro se ha convertido realmente en un periodista fundamental ya para el México contemporáneo y nos da a conocer, Olga, cómo la coalición va por Andrés Manuel López, esta coalición de derecha y ultraderecha va por Andrés Manuel López Obrador en el referéndum del 2022. Sí, está buscando derrocar a López Obrador en 2022, después de que el propio presidente, en un hecho histórico en el país, propuso una ley, una reforma a la Constitución para poder ser sometido a la consideración del pueblo, que el pueblo, él dice con otra frase, ¿no? Dice, el pueblo pone, el pueblo quita. Y si el pueblo decidió que fuera presidente, López Obrador considera que el pueblo debe decidir si debe o no continuar en la presidencia. Y por primera vez en la historia de México se realizará un referéndum en el 22 sentido el año próximo. Y Gustavo de Hoyos, que fue presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Alicia, en esta entrevista muy interesante con Álvaro, dice, es el plan
Andrés Manuel López Obrador se debe de ir en el 22. Y bueno, el texto... Como frena, ¿verdad? También sí, que quería que como renunciara ya. Pues ahí va, es que forman parte de lo mismo, ¿no? Forman parte del mismo plan que se pone, que tiene ya muchos años. Primero impidieron, hicieron todo lo posible y lo lograron en 2 ocasiones por evitar que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y ahora que está en la presidencia, pues ese plan lo adicionan con toda una serie de fórmulas que después pues, lo podemos platicar, con toda una serie de fórmulas que les ha dado mucho éxito en países sudamericanos en donde la derecha y la ultraderecha han logrado desestabilizar a gobiernos electos democráticamente, así como sucedió con el caso de... Y estos trabajos de Álvaro Delgado son muy importantes en el momento político que estamos viviendo, sí, claro. Pero también, de hecho, ya tienen una connotación de historia hacia lo que vaya a suceder. Y bueno, pues ayer publicamos uno, Javier, reprodujimos un trabajo de Sin embargo, muy interesante, donde ubica con todos los datos, con nombres, con rostros, con antecedentes, con fichas biográficas, quienes integran todo este entramado de quien hoy tiene en realidad el liderazgo de la oposición en México. Todo el entramado alrededor de este hombre magnate mexicano, Claudio X. González. Guajardo, es el hijo. Sí. De un Claudio X. González, que es prácticamente el patriarca de todo este movimiento de la derecha y la ultraderecha en México desde que Andrés Manuel López Obrador buscó en el 2006 la presidencia, ¿no? Sí, y no solamente ha enfrentado a López Obrador, Claudio X. González, padre, ha financiado golpes de Estado en Latinoamérica, Javier. Bueno. Y bueno, pues por eso es que ahora López Obrador ha dicho al gobierno de Estados Unidos que está financiando a un grupo económico a través de una serie de ONGs, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que encabeza Claudio X. González, verdadero líder de la oposición en México, verdadero líder sobre todo después de que los partidos políticos como el PAN, no se diga el PRI y el PRD, quedaron hechos talco con la elección de 2018, con ese voto electoral que tuvo López Obrador y que pues pulverizó a los demás partidos políticos, a grado tal de que ha tenido que ir a juntar los pedacitos Claudio X. González para formar una coalición y junto con empresarios, medios de comunicación, algunos líderes de la cultura, bueno, vamos a mejor a decirlo como lo dice, ya me lo indicaste, sí, aquí como está, lo dice Álvaro Delgado, sí, de Sin embargo. Gustavo de Hoyos Walter describe, expresidente de la Coparmex, describió a detalle cómo se concibió y con quiénes se construyó Va por México, la coalición que por primera vez en la historia unió al Partido Acción Nacional, al PAN, con el partido contra el que nació, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y le da todo el mérito a Claudio X. González Guajardo, fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En muchas de esas reuniones, las primeras sobre todo, teníamos guantes, máscaras y careta, recuerda Gustavo de Hoyos, quien en ese momento era presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Así participó en todas las reuniones que originaron Va por México, integrado solo por el PRI, el PAN y el PRD, ya que Movimiento Ciudadano se retiró y México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues simple y sencillamente no obtuvo su registro. Cuando se escriba cómo se construyó la coalición, el papel de Claudio va a ser fundamental. Él está dedicado en cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses y ha sido un papel muy relevante el que ha jugado. Sentencia Gustavo de Hoyos, quien anticipa que también hay un plan para que López Obrador deje el cargo de presidente en la consulta para la revocación de mandato en 2022. Debe irse, puntualizó de Hoyos, quien presidió de 2016 al 2020 el Sindicato Patronal de México y quien junto con González Guajardo concibió y construyó el bloque opositor que a su vez aconsejaron, ahí van, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, directores de la revista Letras Libres y Nexos, en un desplegado publicado el 15 de julio del año pasado. Firmado por otros personajes afines a ellos, el desplegado planteaba que para vencer a la coalición de Morena,
no había más opción que el PRIAN. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021. Supongo que aquí en Baja California el PRI, el PAN y el PRD ven la amplia alianza con los ciudadanos en la candidatura de Lupita Jones. A lo mejor ella representa a todo ese amplio espectro ciudadano en Baja California. Bueno, pues este hombre que estamos viendo ahí precisamente es quien impuso o ¿Quién contrató. Invitó, contrató es la palabra. Invitó, vamos a decir, ellos dicen que la invitó a Lupita Jones. Enfático, Gustavo de Hoyos asegura que nunca hubo un trabajo concertado entre este grupo de intelectuales con Claudio y conmigo para publicar el desplegado, pero no tiene duda de que este catalizó la construcción de la coalición electoral porque la persecución une. Haciendo honor a la verdad histórica, dice Gustavo de Hoyos, no promovimos nosotros el desplegado. Sin embargo, fue de mucha ayuda, digamos, como un elemento catalizador para los pasos iniciales. No recuerdo con precisión la fecha del desplegado, pero se dio en las etapas muy tempranas. Seguramente fue por marzo o abril, más o menos. En realidad, el desplegado se publicó el 15 de julio, cuando González Guajardo y de Hoyos ya se habían reunido numerosas ocasiones en el patio de las Lomas de Chapultepec con los presidentes del PRI, el PAN y el PRD. También Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, para materializar la coalición en 2019 en los 300 distritos y en 11 de las 15 gubernaturas en disputa. A esas reuniones también asistieron Clemente Castañeda y Samuel Álvarez, presidente y secretario general de Movimiento Ciudadano, cuyo fundador, el senador Dante Delgado, se reunió por separado con Gustavo de Hoyos, quien revela que también participaron en las negociaciones Margarita Zavala y el representante legal de México Libre, Fausto Barajas. Con Dante tuvimos muchos contactos. Él, por razón de estrategia, decidió no estar en la mesa personalmente, pero de tiempo incompleto. Yo personalmente me reuní con él muchísimas ocasiones en el transcurso del proceso y también en el caso de lo que parecía ser una iniciativa viable en ese momento, que era México Libre. Era de los partidos en formación el que parecía en ese momento tener el mayor avance en su gestión. Y ahí también estuvo participando Margarita Zavala y Fausto Barajas. ¿Y Calderón no? Pregunta el reportero Álvaro Delgado y responde Gustavo de Hoyos. No, el presidente Calderón no, en ninguna ocasión. Un personaje clave para armar Va por México, ubica de Hoyos, es Santiago Krill, tutor político de Marco Cortés, quien fueron los dos primeros políticos que se reunieron para echar a andar el plan de unir al PRI con el PAN. Probablemente dejando de lado a los presidentes, que son figuras centrales, tal vez Santiago sea la figura más relevante, sobre todo por su experiencia, y además es un caballero en la política. Define de Hoyos a Santiago Krill, quien también era amigo de años de González Guajardo y de su sucesora en la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Cásar Pérez. Pregunta entonces Álvaro Delgado, ¿qué tanto ayudó que Cásar Pérez, tan cercana a Claudio X González Guajardo, haya sido la coordinadora de asesores de Krill en la Secretaría de Gobernación? Y contestó Gustavo de Hoyos, no lo puedo contestar de manera categórica. Algo, desde luego. Lo que yo sé es que Claudio y Santiago se conocen desde hace muchos años, mucho antes de que iniciara Movimiento Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad. Pero así como de Hoyos era presidente de la Coparmex cuando se gestó y formalizó la coalición del PRIAN, González Guajardo presidía Mexicanos contra la Corrupción, que fundó en el año de 2016 y cuya renuncia informó hasta el 24 de julio, una semana después de que se publicó el desplegado de Kraus y de Aguilar Camín, que instruyó a hacer una coalición opositora. Recientemente tomé la decisión de separarme de la organización para realizar nuevas tareas, desde la trinchera ciudadana,
Para defender la democracia y preservar el Estado de Derecho, expresó Claudio X González en su carta de despedida como presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Olga Alicia. Y bueno, esto es una parte de este nuevo trabajo, esta entrevista que entrega Álvaro Delgado a los lectores y a toda la gente que participa en el portal Sin embargo, sin duda alguna, hoy en el programa de los periodistas, que en Baja California se transmite a partir de las 4 de la tarde, van a dar todavía más detalles de esta entrevista y me supongo que todavía no es el último trabajo que sobre esta serie. No, va a ser una serie no sé de cuántos números. Varios números, nos lo están anunciando. Lo que sí me parece a mí, Javier, es que en voz propia de Gustavo de Hoyos se identifica al verdadero líder de la oposición en México. Y se trata de un magnate que pues tiene muchas cuentas que rendir. En primer lugar, evasión de impuestos, Javier, que es un delito y que es un delito que amerita cárcel. Evasión de impuestos porque a través de Mexicanos contra la Corrupción capta donativos de muchas empresas que entregan estos donativos exentos de impuestos, es decir, en lugar de pagar impuestos, se los entregan a Claudio X González. Es un daño que se hace a la nación de esa manera. Pero puedes decir, bueno, pero está permitido por la ley. Sí, lo que no está permitido por la ley es que esos recursos se usen con fines lucrativos, primero, y segundo, políticos electorales. Y aunque en Mexicanos contra la Corrupción hablan de una asociación civil que se encarga de eso, de tratar de combatir la corrupción, en los hechos, y existe una investigación ya avanzada de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera que preside Santiago Nieto, se evaden recursos con fines lucrativos y se tienen detectadas ya cuentas en el extranjero de, fíjate cómo se triangula, Mexicanos contra la Corrupción recibe el dinero y luego deposita cuentas en el extranjero a nombre de Claudio X González. Claro. Ya hay, por lo menos siguiendo el hilo, de 6 millones de pesos de esa ruta. Pero debe ser una cantidad mayor considerando que aquí viene el aspecto netamente lucrativo. Claudio X González, ¿sabe usted cuánto gana con sus asociaciones civiles como esta de Mexicanos contra la Corrupción? 1 millón de pesos mensuales. Mensuales, lo escuchó bien. Es lo que se lleva en salario a través de 3 organizaciones, no nada más Mexicanos contra la Corrupción, porque tiene varias, muchas fundadas personalmente y otras tiene los hilos en la mano de esas organizaciones. Todavía hace unos meses costaba mucho trabajo decirlo con todas sus palabras, Javier, pero son organizaciones que aparecen, pues, que para luchar por la democracia, que para elevar la calidad de vida de los pobres, que para hacer de México un país soberano, que para la dignidad, que por la defensa del Estado de Derecho, que una serie de nombres, por la libertad, una serie de nombres que se ponen, pero que entre defensores de derechos humanos, ambientalistas y feministas de este disfraz, se trata de un grupo político de derecha, de ultraderecha, varios de ellos, y que buscan derrocar a un presidente que llega al gobierno, que llega a la presidencia, como nunca antes lo había hecho ningún otro, con una trayectoria limpia, primero, y segundo, con un apoyo popular impresionante, que rompió todos los récords conocidos en la historia del sistema político electoral mexicano. Y nada más mencionar, Galicia, porque estos Claudios X son poseedores de una fortuna que les ha permitido precisamente escalar en las escalas de poder, al grado tal de que dentro del sector patronal, pues forman parte básicamente del Olimpo cupular en México. Y como tú bien dices, fundamentalmente se han dedicado a la creación de diversas organizaciones no gubernamentales, todas ellas financiadas con recursos de carácter privado o también recibían de carácter público para realizar sus campañas, para hacer sus investigaciones. Les permitieron entonces, a través de estas organizaciones,
pues dedicarse de tiempo completo, por ejemplo en el caso del hijo de Claudio X González Guajardo, dedicarse a lo que hay una que se llama Bécalos, hay talento, solo falta apoyarlo, que precisamente se otorgaba becas a diversas personas jóvenes de escasos recursos económicos, que también estaba siendo apoyada por la Asociación de Bancos de México, imagínate, ¿no? Y también por la Fundación Televisa. Y obviamente la joya de la corona que para él era Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que todavía sigue obviamente formando parte de su patrimonio, aun cuando ya haya renunciado a la presidencia de esta organización. Pero la riqueza del padre, Alicia, la riqueza del padre de Claudio X González Laporte es la que le da sustento finalmente a lo que está sucediendo en este momento con este grupo empresarial que está abierta y descaradamente trabajando porque ahora en el 2022, pues Andrés Manuel López Obrador salga a través de este referéndum. Entre las empresas, la más importante de ellas obviamente es Kimberly-Clark de México. Usted de seguro conoce a esta empresa, que es una filial, es una subsidiaria de la super transnacional estadounidense Kimberly-Clark, que se dedica en todo el mundo a realizar toda una serie de productos que aquí en México tiene las marcas siguientes: Fancy, Escudo, el jabón Escudo, el papel y servilletas, papel higiénico y servilletas Liz, la ropa interior para la incontinencia de las personas de la tercera edad, Depend, Kleenex, también esta marca tan importante de pañuelos desechables, Kotex, toallas femeninas, Delcy, papel higiénico, Boogie, de papel higiénico, Suabel, de papel higiénico, Pétalo, papel higiénico, Cotonel, de Kleenex, papel higiénico, Good Night, de calzones que son desechables, Pull-Ups, pañales, Clean Bebé, pañales y productos para cuidado del bebé, y Huggies, que son también pañales que forman parte de los productos que usted cuando los compra, pues está de alguna forma subsidiando, aunque a lo mejor usted lo hace con toda la intención porque sabe que van a estar financiando estas campañas desestabilizadoras de un gobierno electo democráticamente por 30 millones de mexicanos. Pero si usted no está a favor de este tipo de campañas, si no está con este grupo, pues simple y sencillamente deje de comprar estos productos, así de fácil. Hay boicots y funcionan muy bien en Estados Unidos, en diversas partes del país. Aquí se han hecho intentos de hacer boicots, no han funcionado. Bueno, hay 30 millones de mexicanos, todavía con un porcentaje importante, el presidente de la República de aprobación en las encuestas que se realizan sobre conocer el pulso mensual de qué piensan los mexicanos de su presidente. Y bueno, pues ahí están, por eso precisamente le estamos dando a usted las dos opciones, para que siga financiando esta acción o para que de plano la boicotee. Así están las cosas. Sí, ya seguiremos hablando de este tema, Javier, porque nosotros también tenemos que tener muy ubicada a esta red, pero lo decíamos ayer que le recomendamos muchísimo, y por cierto nos hacían la sugerencia de poner por separado esa parte de la entrevista de ayer con Armando Duarte. Yo me sentía muy malito. Sí, pero hay que hacerlo, Javier, ¿no? Sí, hoy en un rato ya, mira, ya. Veme la cara, veme los. Sí. Ahí está de miedo. Bueno. Sí, con Armando Duarte tocamos ayer un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con el financiamiento que está recibiendo del gobierno de Estados Unidos este líder de la oposición al gobierno de López Obrador. Y en términos de derecho internacional, esto significa una injerencia, es una ilegalidad. Y le pide el gobierno mexicano al estadounidense que investigue esta situación y que por favor de constatarlo, como ya lo constató México, pues que se suspendan esos financiamientos a grupos políticos que actúan para derrocar a un gobierno, sea por la vía legal, ¿verdad?, sea en referéndum, pero a fin de cuentas se trata de un grupo político actuando por el poder y no puede permitirse, de acuerdo con las leyes mexicanas, recursos del extranjero para hacer este trabajo político. Tienen todo el derecho de hacerlo y de buscar la mayoría, convencer a la mayoría, por los medios que sean, pero convencer a la mayoría para que en las urnas derroten a Morena y en el 2022 el referéndum diga no queremos más a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, como dice la gente,
de cuál cuero salen más correas, porque también esto va a movilizar mucho a los simpatizantes de López Obrador para defender su permanencia en el cargo. Pero por lo pronto, Javier, creo que sí valdría la pena ahondar en las redes que hay, en las relaciones. Hay mucha gente de Genaro García Luna también, por lo tanto de Felipe Calderón, pero de Genaro García Luna están sus asesores directos en la Policía Federal, sus asesores cuando fue el máximo jefe en la Secretaría de Seguridad Pública y que también crearon organizaciones civiles como Causa en Común, que fue creada por fundamentalmente asesores de Policía Federal. Y acuérdense usted que no hace mucho, pues cuando se estaba creando la Guardia Nacional, se trató de levantar una rebelión de policías federales. Detrás de ellos estaba este equipo que trabajó con Genaro García Luna y que ahora está haciendo también, vaya el nombre, Causa Común con la coalición opositora. Bueno, amigos y amigas, miren, una tercera nota del día de hoy también es muy, muy interesante y realmente también sorprendente que algunos medios simple y sencillamente la están desechando porque es de enorme importancia, Y queremos decirle que hay una demanda laboral que se presentó en contra de una fábrica en nuestro país, en México, ¿sí? Con el sustento jurídico que le da a los 3 países que forman parte del tratado común entre Canadá, comercial, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México, y ha puesto este TEMEC, así se conoce el nuevo Tratado de Libre Comercio entre las 3 naciones norteamericanas, y que pues va usted a ver y va usted a escuchar que también tiene un sustento muy interesante con una luchadora social, una abogada, que después de movilizar a miles, a decenas de miles de trabajadores de maquiladoras en el norte de nuestro país, bueno, fue perseguida, ¿sí? Jacob Polensky le dijo que era una cínica y la encarcelaron durante 30 y tantos días y hoy regresa y está ahora en el ojo del huracán con este tema de esta denuncia laboral. Thomas Kaplan, del periódico The New York Times, trae la información. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la AFL-CIO por sus siglas en inglés, y otros grupos presentaron el lunes una queja ante el gobierno de Joe Biden por denuncias de violaciones laborales en un grupo de fábricas de autopartes en México, una medida que pondrá a prueba el nuevo acuerdo comercial de América del Norte y su protección a los trabajadores. La queja se centra en las fábricas de autopartes Tridonex en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera en con Brownsville, Texas. Esta federación de trabajadores estadounidenses dijo que los trabajadores de esa fábrica han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse en un sindicato independiente. También este sindicato se conoce como SNITIS, en lugar de un sindicato controlado por la empresa. Susana Prieto Terrazas, abogada laborista mexicana y líder del SNITIS, fue detenida y encarcelada el año pasado en un episodio que recibió mucha atención a nivel internacional. El acuerdo comercial, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, negociado por el gobierno de Donald Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido entre nosotros como el TELECAN, entró en vigor el verano pasado. Aunque fue negociado por un gobierno republicano, el acuerdo contó con importantes aportaciones de los demócratas del Congreso que controlaban la Cámara de Representantes y que insistieron en normas laborales y medioambientales más estrictas para votar a favor del pacto, que necesitaba, por supuesto, la aprobación del Congreso estadounidense. El pacto comercial exigía que México introdujera cambios radicales en su sistema laboral, en el que han prevalecido los falsos convenios colectivos conocidos como contratos de protección, que se imponían sin la participación de los empleados y establecen salarios bajos. La queja se presenta en el marco de un novedoso mecanismo de respuesta rápida del acuerdo comercial que permite presentar denuncias sobre violaciones laborales contra una fábrica individual y aplicar sanciones a esa fábrica. La denuncia fue presentada por la Federación de Trabajadores Estadounidenses y por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, el SNITIS,
y la Organización Vigilancia del Ciudadano del Comercio Global Público. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá exige a México que ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y a sus acuerdos corruptos con los empresarios, dijo Richard Trumka, que es el presidente de esta agrupación laboral, en un comunicado. El actual acoso a Susana Prieto y a los miembros del SNITIS es una violación de manual de las leyes laborales que México se ha comprometido a defender. Ahí está Susana Prieto, qué líder tan fuerte, tan grande. El acuerdo comercial busca mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores en México, lo que, según sus defensores, beneficiaría a los trabajadores estadounidenses al disuadir a los propietarios de fábricas de trasladar sus operaciones a México desde Estados Unidos en busca de mano de obra más barata. La aplicación del pacto es uno de los principales retos comerciales a los que se enfrenta el gobierno de Biden. Tridonex es una filial de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, en Estados Unidos, que está controlada por Brookfield Asset Management, con sede en Toronto, dijo esta agrupación gremial de los Estados Unidos. En el año 2016, Cardone anunció planes para trasladar su división de frenos a México y despedir a más de 1,300 trabajadores en Filadelfia, según informes de prensa y registros públicos. La demanda incluye varias acusaciones de violaciones laborales, entre ellas que los trabajadores no han podido elegir a sus líderes sindicales o ratificar su contrato colectivo y que más de 600 trabajadores fueron despedidos por su empleador en actos de represalia. También acusa al estado de Tamaulipas de negar el derecho de los trabajadores a elegir al sindicato que los represente. En un comunicado, Cardone dijo que estaba comprometida con prácticas laborales ejemplares al fomentar relaciones constructivas con los empleados y respetar plenamente el principio universal de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, cosa que ya en la práctica, en los hechos, simple y sencillamente no ha funcionado para su empresa subsidiaria acá en México, en el estado de Tamaulipas o Galicia. Pero yo quiero mencionar que no nada más el caso de esta compañía, Olga, Tridonex, se está dando en donde no se ha podido avanzar por parte de las organizaciones gremiales independientes sus registros y sus nuevos contratos con las empresas. Hay infinidad, Olga, de empresas en México que, el otro día lo decíamos, a pesar de que se han dado en este sexenio avances laborales en materia laboral, de legislación laboral, que no se habían dado en los últimos 35 años. Bueno, Olga, en los hechos, la verdad es que todavía vemos una enorme cantidad de empresas y de sindicatos que no han podido lograr avanzar en esto que se impulsó, fíjate, por parte, lo sabemos ya desde hace un buen rato, por parte de estos negociadores demócratas del Tratado de Libre Comercio y que incluso sobrepasaron las iniciales propuestas del gobierno mexicano, debilísimas propuestas mexicanas, sí, totalmente ínfimas, para darle mayor protección a los trabajadores mexicanos. Sí, es un caso generalizado, Javier, y abarca también a los grandes sindicatos, como por ejemplo el de los trabajadores de la educación, la CENTE, a los petroleros, a los ferrocarrileros, a los electricistas, porque, bueno, también argumentan que se atravesó la pandemia y como la nueva ley exige para hacer factible, real, la democracia sindical, que los líderes sean electos mediante voto universal, directo y secreto en asambleas generales en todo el país. Ya no se trata de nombrar delegados que van y votan por quienes más los convenzan, ¿no? Sino que se trata de que cada trabajador su voto cuente directamente. Entonces todavía no se ha podido aplicar esto, pero el otro aspecto me parece más interesante, lo que destaca esta nota, el hecho de que se estén violentando los derechos de los trabajadores aquí en empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque tiene que ver aquí directamente con la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Es lo novedoso. Ajá, es lo novedoso. Ese fast track. Y porque además, fíjate, una líder como Susana Prieto Terrazas, que levantó este enorme movimiento en el norte del país, en las maquiladoras,
para que les aumentaran el salario, les pagaran utilidades. Bueno, esta líder ha sido criminalizada, nada menos que por el gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ahora está en proceso de desafuero, sí, y del que está pidiendo información el gobierno de Estados Unidos en presuntos delitos de lavado de dinero, Javier, y narcotráfico. Entonces, bueno, este hombre, este gobernante, encarceló a Susana Prieto y ella pasa entonces en este marco jurídico internacional de ser una criminalizada por su trabajo sindicalista, como abogada laboral, pasa a ser una víctima de autoridades que están violentando leyes no solamente locales, nacionales, sino acuerdos internacionales. Pues ahí está un tema también. Le da una dimensión muy importante a este liderazgo de Susana Prieto. Y a este tema, amigos y amigas, la primera empresa que va a ser sometida por esta vía del Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿sí? Y poniendo en marcha una herramienta que se dieron para que de manera rápida se atienda el tema. Bueno, otro de los temas, amigos y amigas, que también hemos escogido, que desafortunadamente es recurrente, pero es que son temas que ahí están siempre, siempre aparecen, siempre aparecen. La tala ilegal de madera en nuestro país. En la mira del crimen organizado, una nota de Laura Islas de Reporte en Índigo, en Galicia, sí, que está también muy interesante, si fuera tan amable. Así es, el incremento de la tala clandestina en los últimos 2 años por grupos del crimen organizado en Guerrero ha ocasionado homicidios, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamiento interno forzoso. De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, el alza de la tala ilegal se debe a la disminución en los precios de la goma de opio a causa del fentanilo, lo que ha provocado un auge en otras actividades ilícitas para obtener dinero. Fíjate qué impacto una acción concreta con el tema de los productos que se utilizan para hacer este fentanilo en Galicia. Droga sintética. Obviamente también los precios de la goma que se desploman. Híjole, mire, después del colapso del mercado de la goma de opio, tuvieron que estar diversificando las actividades de ingresos para ellos, para los narcotraficantes, como es el aprovechamiento ilegal de la madera, la extorsión con las empresas que están aprovechando la minería en la sierra, así como el robo de ganado, la extorsión a los dueños de las huertas de mango en Costa Grande y Tierra Caliente, así como algunos de aguacate. Lo explica un integrante del Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero. Las comunidades más afectadas por la tala clandestina han sido Ciénega de Puerto Alegre, en San Miguel Totoloapan, y Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, donde se han registrado asesinatos, desapariciones y extorsiones relacionadas con este delito. La situación es tan grave que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya un exhorto a las autoridades competentes el pasado 19 de abril para proteger a los habitantes ante la violencia que azota a esa región por la causa de la tala ilegal. El asesinato más reciente fue el del defensor ambiental Carlos Márquez Oyarzábal, el pasado 3 de abril, quien también era comisario municipal del poblado Las Conchitas, en San Miguel Totoloapan, y estaba en contra de la tala ilegal. Después de su homicidio y de que fuera desmembrado, su familia anunció y denunció que habían sido también amenazadas de muerte y clamó por seguridad a las autoridades y también por ayuda porque la comida se les había agotado. El 8 de abril, representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como autoridades federales y estatales, acudieron al ejido de Hacienda de Puerto Alegre para llevarles alimentos y medicamentos, pero no les brindaron atención médica psicológica por la crisis tras la muerte de Carlos, dice el documento. Aunque intentaron extraer a la familia, esta rechazó la medida y decidió quedarse en la comunidad. Además, solicitó una base de la Guardia Nacional en Agua Escondida, una reunión interinstitucional y una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. El asesinato de Carlos Márquez Oyarzábal no es un hecho aislado. El 16 de octubre de 2020, en el poblado El Perro, en Coyuca de Catalán, desaparecieron Elías Gallegos Coria y su hijo
Freddy Gallegos García. Ambos participaban en la organización que integra el ejido para defender sus árboles de la tala ilegal. El documento señala finalmente que aunque la esposa de Elías presenció el hecho y lo denunció ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, no le tomaron su testimonio. Por esa razón, y porque se enteró de que 3 personas fueron detenidas y posteriormente liberadas sin realizarse las diligencias necesarias, ella finalmente abandonó su domicilio. Olga Alicia, qué triste situación, qué lamentable, sí, qué vergonzosa, y nos llena mucho de coraje, Olga, que estas cosas se estén dando sucediendo con la gente más humilde y la gente que está más comprometida con este país para conservar los recursos naturales. Es realmente muy lamentable. Indignante, a ver a qué horas se puede frenar esto, porque pues sucede en todo el país y sucede desde hace muchos años, Javier, y como bien lo señalan en esta nota periodística, el problema es que antes los talamontes estaban totalmente vinculados con poderes caciquiles. De hecho, eran los caciques de la región los que se encargaban de robarse el bosque de las comunidades con la tala ilegal de los árboles. Pero ahora no se trata solo de caciques, se trata de grupos criminales que actúan en la región, del crimen organizado, de los narcotraficantes aliados con caciques y actuando en contra de los líderes de las comunidades que salen a defender el bosque. Y entonces es cuando te preguntas, ¿para qué demonios entonces eliges a una autoridad? ¿A una autoridad municipal, a una autoridad estatal, a un gobierno federal? Cuando los 3, simple y sencillamente, son incapaces por negligencias, omisiones, por desdén, no sé por qué, ¿sí? Pero no pueden resolver esos añejos problemas, Olga Alicia, y yo siento que a través del diálogo se logra mucho, se avanza mucho, pero hay un momento en que el Estado ya tiene que tomar una decisión y resolver los gravísimos problemas que están afrontando comunidades como esta. Lo mismo encontramos en Oaxaca, lo mismo encontramos en Veracruz, lo mismo encontramos en Chiapas, lo mismo encontramos en Yucatán. Problemas añejos, añejos, añejos. Señores, por favor, resuelvan. Estado mexicano, los 3 poderes, todos. Hay que resolver esto ya, por favor. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánta gente inocente? Los mejores mexicanos tienen que morir por este tipo de situaciones. Bueno, estoy muy enojado. Mejor vamos a la siguiente nota, Javier. Bueno, sí. No te vas a enojar más. No. Por guerra de mentiras. Ese está muy bueno. Por guerra de mentiras. La Fiscalía General Especializada en Delitos Electorales anula 30% de las denuncias que los partidos presentan. O sea, son mentiras, dice. Janet Torres Ponce, del periódico Milenio, Javier. Así es. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, reveló que la tercera parte de las denuncias que han recibido en este proceso electoral son presentadas por los partidos políticos con el pleno conocimiento de que no tienen sustento alguno, pero con el claro interés de distraer a los agentes de esta fiscalía, Javier, que por primera vez está actuando en las elecciones al mando de un hombre que me merece todo mi respeto, José Agustín Ortiz Pinchetti. Pues este fiscal electoral dio a conocer que desde que iniciaron las campañas electorales ha recibido 600 denuncias en todo el país y hasta el día de hoy 200 se han desechado completamente porque luego de invertir tiempo, recursos humanos y materiales en la investigación, se comprueba que son parte de una estrategia de distracción para las denuncias que pueden constituir verdaderos delitos. Estos tiros los están enviando todos los partidos. O sea, es una especie de guerra de mentiras. Y peor que eso, lo hacen a sabiendas de que no hay sustancia en el delito, que no son delitos verdaderos, que son hechos inventados, dijo Ortiz Pinchetti. También detalló una práctica política que calificó como nefasta, pues aunque se negó a dar detalles de los partidos políticos que están recurriendo a estas tácticas desleales, es generalizada, con excepción en algunos estados del norte y del centro del país, que, aclaró, son realmente excepcionales, pues se ha comprobado que las denuncias falsas se volvieron sistemáticas. Por desgracia, muchas denuncias interpuestas por ciudadanos o por partidos o por gente vinculada con los partidos, estamos descubriendo que muchas son acusaciones sin sustancia,
Es decir, no hay seriedad al presentar las denuncias y eso crea un grave problema de tipo logístico, porque tenemos que investigarlo todo. Entonces, muchas veces investigamos gracias al apoyo de la policía y nos encontramos en los hechos en que estaban sustentadas las denuncias, que son inciertos los hechos, que carecen de sustancia, pues que son mentiras. Explicó que los casos más comunes de estas denuncias es señalarles lugares específicos en donde se guardan despensas o paquetes con dádivas para entregarlas a cambio de votos. Los agentes realizan la investigación, las autorizaciones correspondientes para indagar en el lugar y finalmente resultan ser meros inventos. Y al final resulta que no hay ni paquetes ni centros de acopio, que todo es una invención. Imagínate todo el tiempo perdido en estas diligencias. El fiscal no dudó en manifestar su preocupación por estas prácticas. Adelantó que una vez que concluya el proceso electoral, promoverá que se revise la norma para que, así como los delitos electorales que se violaron son graves, las denuncias falsas por parte de partidos, actores políticos o ciudadanos también ganen un castigo ejemplar. Pues sí, sí amerita que se castigue a los que andan haciendo estas estratagemas calamitosas, Javier. Sí, pero hay otra, ¿eh? Lo cierto es que también hay denuncias que tienen todas documentos, videos, fotografías, bueno, todos los elementos probatorios de que se están cometiendo delitos graves en materia electoral y no se investigan. O si se investigan, quién sabe cómo se harán. Pero aquí en el estado de Baja California, y concretamente en la ciudad de Ensenada, podríamos citar casos de veras realmente espeluznantes. Sin duda mañana vamos a dar una nota muy interesante sobre estas cosas que está haciendo el presidente municipal que se quiere reelegir aquí en Ensenada con su publicidad, sí, que es realmente algo impresionante. Pero mañana. Mañana lo vemos y en tanto, Javier, mencionar que en esta Fiscalía de Delitos, de la investigación de delitos electorales, estuvo trabajando Santiago Nieto, este personaje que cuando empezaba a hacer ya un trabajo muy valioso, muy importante, que si le hubiesen hecho caso en su momento, claro que no lo iban a hacer, porque estaban en el gobierno de Peña Nieto, pero él encontró todas las hebras de la corrupción en la campaña electoral precisamente de Peña Nieto, Javier. Todas las hebras que tienen que ver con estas tarjetas, ¿cómo le llamaban? Monex, se llamaron en aquel tiempo. Que ahora la están repitiendo en Nuevo León. Así es. Y el financiamiento ilícito de campaña. Y fue la causa por la cual lo despidieron a él del cargo que tenía. Y fue la causa por la cual lo contrataron ahora en un nuevo gobierno y está haciendo un excelente trabajo desde la Fiscalía de Investigación Financiera. Y por cierto, pues esperamos algo similar, porque es la de Ortiz Pinchetti. Es la primera vez que realmente esta Fiscalía está haciendo investigación en tiempo real, porque intervenía siempre ya cuando el INE denunciaba y empezaban a investigar ya cuando las pruebas estaban más enterradas que un muerto, Javier. Y entonces, bueno, o más incineradas que un muerto. Y entonces ahora vamos a ver cómo resuelve el trabajo Ortiz Pinchetti, porque es una campaña, es una elección muy compleja, la más grande de la historia, decimos. Y eso significa que es la más compleja y la más complicada y la más judicializada también. Y que va a haber muchas triquiñuelas que ya estamos viendo por acá. Hay muchas triquiñuelas. Como tú lo decías, lo estamos viendo por acá. Y por allá lo verán otros, ¿no? Triquis, ¿verdad? Las triquis, las triquiñuelas. Pero en este caso, Ortiz Pinchetti tiene solo 80 personas en su fiscalía para toda la República. Ya le preguntó al presidente si es suficiente y dijo, pues vamos a tratar de sacar adelante el trabajo con este equipo, coordinados con los ministerios públicos e incluso con la unidad de investigación y con las policías de los estados. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Ortiz Pinchetti al respecto, ¿no? Ay. Pues bueno, Ortiz Pinchetti y nuestro queridísimo Santiago Nieto, urge que se dé una vuelta aquí en la campaña de Morena en Ensenada, por el municipio de Ensenada. Y yo creo que también en la de Han Ron, y también en la de Lupita, claro, en todas, Javier, en todas. Nosotros estamos viendo aquí la de
la de Morena, Sí, la primera porque la tenemos aquí, la sí, tenemos aquí frente a la nariz, y porque además hay también muchos actores interesados en dar a conocer las irregularidades que comete Morena en el gobierno. ¿Sí? Pero hay muchas que se están cometiendo por parte de quienes financian a los que denuncian. Bien. Amigos y amigas, México contra Monsanto, esta compañía transnacional impresionantemente peligrosa para la humanidad. Pues México le niega el amparo a Monsanto contra la prohibición del herbicida glifosato. Olga Alicia, esta nota a mí me da muchísimo gusto, esta sí me llena de satisfacción. Vamos a ver. El decreto presidencial que prohíbe el uso de glifosato en la producción agrícola seguirá siendo aplicable a la firma Bayer Monsanto. Esto luego de que el juez sexto de distrito en materia administrativa negó la suspensión definitiva que la multinacional solicitó al interponer un amparo, lo que se suma a una determinación previa que también desechó la posibilidad de una suspensión temporal. Mire, el juez Francisco Javier Peña Rebolledo determinó no conceder el amparo definitivo que Bayer Monsanto solicitó al buscar ampararse contra el decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el 31 de diciembre del año 2020, el cual determina que el uso del pesticida, así como del maíz transgénico, quedarán prohibidos en México a partir del año 2024, dando un periodo de 4 años para que los productores transiten hacia otras alternativas. Ojo, Javier, ahí están otros de los actores que buscan derrocar a Andrés Manuel, quitarle la mayoría en el Congreso y también, ¿por qué no?, evitar que el referéndum lo ratifique en el gobierno. Imagínese usted lo que significa en miles de millones de pesos el utilizar glifosato en los cultivos, a pesar de que es un veneno que ya está prohibido en la gran parte de los países, Javier. Genera cáncer. El amparo del corporativo multinacional fue interpelado por el colectivo Sin Maíz No Hay País, que agrupa a más de 7,000 activistas, académicos, organizaciones y comunidades agrícolas, mismos que suscribieron una carta al juez Peña Rebolledo pidiendo anteponer los derechos humanos a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación adecuada al momento de emitir su sentencia. Este es un triunfo de la sociedad civil, comunidades campesinas e indígenas, así como personas consumidores que buscan proteger la biodiversidad de los maíces mexicanos, la milpa y la gran agrobiodiversidad que existe en México, a la salud de las y los consumidores, el agua, la tierra, a los insectos polinizadores y a la soberanía alimentaria, escribió el colectivo en un comunicado de prensa tras la publicación del fallo del juez Peña Rebolledo ayer lunes 10 de mayo. Este es el segundo revés que Bayer Monsanto recibe en los tribunales mexicanos en lo que va de este mes. El pasado 3 de mayo, el 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de la Ciudad de México también declaró procedente negar la solicitud provisional que la empresa solicitó, estimando que el decreto presidencial va encaminado a cuidar la salud humana y animal, así como a proteger el medio ambiente. Por tal motivo, el colegiado determinó que, de concederse la medida cautelar, se afectarían las disposiciones de orden público en perjuicio del interés de la sociedad, señalando además que el decreto cuenta con una vocación regulatoria para entidades federativas y dependencias de la Administración Pública Federal, además, de una visión anticipatoria sustentada en la prevención y la protección en materia sanitaria y ambiental. Bayer Monsanto aún puede solicitar un recurso de revisión para intentar quedar exento de las nuevas normativas federales. Sin embargo, la negativa a las suspensiones temporal y definitiva significa que el decreto presidencial se seguirá aplicando en todo el país, en todo el territorio nacional, mientras el juicio de amparo sigue en curso y hasta que éste no llegue a una definición contraria. Pues Olga, yo estoy también esperando en cualquier momento alguna declaración del gobierno de Baja California sobre este tema, porque Baja California, Olga, pareciera que no, pero también tiene una gran cantidad de productos que están siendo, utilizándose este tipo de productos, ¿sí?
fundamentalmente en lo que tiene que ver con las semillas y los fertilizantes y los insecticidas que se utilizan para el cultivo de algodón en el Valle de Mexicali, pero también aquí en la zona agrícola de los valles de Maneadero, de San Vicente, de Santo Tomás, del Valle de Guadalupe y del extensísimo y hermoso Valle de San Quintín, junto con el Valle del Rosario. Aquí no han dicho ni pío, pero este es un tema que ya vamos a agarrar, Galicia, porque sí hay que comenzar a dar qué está sucediendo en Baja California con el tema de estos transgénicos y también con el tema de la utilización de estos agroquímicos que son sumamente peligrosos para la salud humana. Totalmente agresivos, dañinos, cancerígenos. ¿Qué más palabras podemos emplear, Javier? Bueno, pues vamos con la última, ¿no? Sí, y esta última nota nos sirve de anticipo para el tema que vamos a tratar el día de mañana con nuestra colaboradora Mari Carmen Rioseco, feminista. Con ella vamos a hablar de las mujeres mexicanas y la maternidad. Perfecto, muy bien. Bueno, pues las mexicanas tienen cada vez menos hijos. Cae la tasa de fecundidad. No es una impresión tuya. Las mujeres mexicanas cada vez tienen menos hijos. En solo una década, la tasa global de fecundidad promedio pasó de 2.86 a 1.88 hijos por cada 1,000 mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Agrega, en el país residen 48.600.000 mujeres de 15 años y más, esto en el año 2020, de las cuales el 72.4% tenían al menos un hijo nacido, es decir, son madres 35.200.000 mujeres. De este total, el 7.1% de las hablantes de lengua indígena, ¿sí? Son las madres, es decir, 2.5 millones de mujeres indígenas. La tasa global de fecundidad es un indicador que refiere el número de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. En particular, la tasa global de fecundidad para mujeres que hablan lengua indígena fue de 2.85 en 2019, cifra menor a la del año 1999, que fue de 4.15 hijos por cada 1,000 mujeres, mientras que para las mujeres que no son hablantes de lengua indígena pasó de 2.76 a 1.82 hijos por cada 100,000. Qué brincote, ¿eh? Qué brincote tan grande en 10 años. De hecho, disminuyó prácticamente igual en las indígenas que en las mestizas, Javier. Qué cosa. Ajá, mira, la mitad casi. Casi la mitad. Sí. La tasa de fecundidad más alta por edad en 2019 se localizó en el grupo de mujeres de 20 a 24 años, y esto en mujeres que están hablando lengua indígena. Mientras que en las mujeres que no hablan lengua indígena se extienden los grupos de 20 a 24 y 25 a 29, según el Instituto Nacional de Estadística. Tania Rocha Sánchez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que la decisión de no tener hijos puede estar condicionada por diferentes causas, como las dificultades en materia de salud que algunas mujeres enfrentarían al buscar procrear, o los estragos que muchas sufrirían al someterse a tratamientos especializados que por lo demás no son accesibles para todas. Aunque también hay mujeres que toman esta determinación desde su propia historia y el deseo de no ser madres, en algunos casos porque no quieren repetir la vida de aquellas que les antecedieron como abuelas o madres, porque no les atrae el hecho de dedicar su vida al cuidado y la crianza de un hijo, o porque dan prioridad a su desarrollo personal y profesional. En ocasiones sucede también que una mujer resuelve casarse, pero con el tiempo la idea de ser madre no surge en ella como un deseo real. Está ahí la idea, pero sin que se den las condiciones para que lo alcance. Y es que el deseo de ser madre no brota de repente, se construye a partir de los aspectos culturales, la historia específica, la subjetividad y la capacidad o habilidad con que se percibe cada mujer y, por supuesto, del apoyo real con que cuenta para tal responsabilidad. Es decir, el instinto maternal no existe, aunque a muchas personas les cueste trabajo admitirlo, añadió Rocha Sánchez de acuerdo con la Gaceta de la UNAM. La diferencia entre las mujeres de estos dos grupos no solo es evidente en la tasa de fecundidad,
También se ven en la tasa de participación económica. Las mujeres hablantes de lengua indígena con hijos es de 28%, mientras que el grupo de mujeres que no habla lengua indígena es del 42%. También el nivel educativo muestra diferencias marcadas. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que 26% de las mujeres de 15 y más años hablantes de lengua indígena con hijos no tiene escolaridad. O sea, que tienen más de 15 años, son indígenas, pero no tienen hijos, pero no tienen escolaridad. No tienen educación básica. El 62% tiene instrucción básica, es decir, preescolar, primaria o secundaria. 8% tiene algún grado aprobado en el nivel medio superior y 4% cuenta con estudios a nivel superior. A su vez, el 5% de no hablantes de lenguas indígenas no tienen escolaridad. El 57% tiene la educación básica. El 21% cuenta con algún grado aprobado en el nivel medio superior y tan solo el 17% tiene estudios a nivel superior. La situación conyugal no es muy diferente entre ambos grupos. Las madres solteras hablantes de una lengua indígena es del 3% frente al 6% de las no hablantes de un idioma indígena. El 47% en ambos casos reportaron estar casadas. En una unión libre se presenta la mayor diferencia. El 28% de las mujeres que están casadas, que viven así, fue el 22% en el segundo caso. Y el 7% y el 11% dijeron estar separadas de sus parejas. El 1% y el 4% entre casadas y separadas, en este caso el 4% dijeron estar divorciadas y el 14% y el 10% dijeron ser viudas respectivamente. Bueno, pues lo cierto, Javier, es que va tantos números, pero lo cierto es que si lo vemos incluso en nuestros hogares, ¿cuántos hijos tuvo tu madre? No, pues con todos los que nacieron muertitos fueron 7. 7, y tu madre fue de las excepciones, porque es de una generación como mi madre, que tuvieron más de 10 hijos. Mi madre tuvo 14 hijos, le vivieron 11 hijos. Y después de mi mamá, todas sus hijas, tuvimos nada más 2 o 3 hijos. Yo tuve 2 hijas. Pero de estas 2 hijas que tengo, una me dio un nieto y la otra no quiere tener hijos. Ahí se ve claramente este cambio generacional tan drástico, tan marcado, que al cabo de unos años va a llevar a México a situaciones parecidas, si seguimos así, a las que se viven en Estados Unidos o en Europa, que son sociedades envejecidas, se les dice de esa manera, porque existen muy pocos niños, porque la balanza de la población se carga en los adultos mayores y cada vez son menos los jóvenes y los niños. Así es. Pues bueno, amigos y amigas, así estamos dando por terminado nuestro programa del día de hoy. No sé si quieres comentar alguna cosa. Agradecerles que hayan estado con nosotros hasta este momento. Sí, que son con nosotros 1 hora con 5 minutos. Muchísimas gracias, muy amables por estar con nosotros. Es la única transmisión que vamos a hacer el día de hoy acá en Cuatro Vientos, pero vamos a aprovechar el tiempo para estar armando una serie de capsulitas de temas que se nos han ido quedando, entre ellas lo que ayer nos sugerían que hiciéramos. Olga, muchas gracias. A ti, Javier, muchísimas gracias. A ti te lo agradezco infinito, tu colaboración de hoy con Cuatro Vientos. Ahora sí, mira, con los ojos bien abiertos. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Cuídense mucho, buen provecho y acuérdense que Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Hasta luego.